Saludos a todos detrás de la cámara. Antes de comenzar con los titulares de hoy, quiero mencionar que el ayatolá, líder supremo de Irán, le dijo a Benjamín Netanyahu que dejara de estar exagerando, que es una forma muy diplomática de decirle mentiroso. También quiero comentar que el día 17 de octubre, Rusia le dijo a Israel que no se atreviera a conducir ataques contra las facilidades nucleares de Irán. Así que mientras Estados Unidos le solicitó a Israel que no era conveniente atacar las facilidades nucleares de Irán, la realidad es que Rusia amenazó a Israel de que no se atreviera a atacar las facilidades nucleares de Irán. Así que usted y yo nos tenemos que hacer la pregunta si en realidad Netanyahu no atacó de buena voluntad obedeciendo al presidente Biden o si no atacó porque le temblaron las piernas con la amenaza de Rusia. Este es el listado de titulares para el día de hoy. ¿Qué revelan las fotos satelitales sobre el ataque de Israel a Irán? Irak protesta ante la ONU por violación israelí de su espacio aéreo. Una gran masacre en Jabalía. Las fuerzas israelíes atacan al hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza y matan a pacientes. Los líderes de Hamas rechazan una oferta de salvoconducto si liberan a los rehenes. Estados Unidos le solicita a Israel que posponga y que reconsidere la implementación de una legislación anti-UNRWA. Egipto propone una tregua corta y un pequeño intercambio de prisioneros y de rehenes. Destrucción de cruces fronterizos entre el Líbano y Siria por ataques israelíes causa estragos. El Líbano dice que por lo menos murieron 21 personas en los ataques aéreos por Israel en el sur de su país el 27 de octubre. Álvarez, el Líbano tiene que poder tener el control de todo su territorio. La OTAN confirma que Corea del Norte ha enviado tropas para ayudar a Rusia contra Ucrania. El Pentágono dice que no habrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la lucha con Rusia. Defensas aéreas destruyen 31 drones ucranianos sobre regiones de Rusia el pasado día. Las fuerzas rusas conducen ataques en pistas aéreas militares y facilidades de almacenamiento de drones. Rusia ataca el sector militar industrial ucraniano y las instalaciones de mercenarios durante la semana pasada. La alianza del BRICS se expande para incluir a 13 nuevos miembros. Estados Unidos aprueba venta de armas a Taiwán por $2.000 millones que incluyen 2 sistemas de defensa aérea. China despliega aviones alrededor de Taiwán tras venta de armas de Estados Unidos. Serbia continúa su lucha para ser miembro de la Unión Europea, dice el presidente. Un reporte de las Naciones Unidas indica que se pueden desarrollar temperaturas de 3,1 grados centígrados para el año 2100, sin acciones urgentes contra el clima. Ahora pasemos al contenido de los titulares seleccionados para el día de hoy. ¿Qué revelan las fotos satelitales sobre el ataque de Israel a Irán? Por fin, durante el día lunes 28 de octubre, el medio noticioso BBC publicó unas fotografías donde podemos apreciar áreas oscuras, como si hubiesen sido calcinadas por algún incendio, una explosión o una bola de fuego. Este artículo del medio noticioso BBC primeramente muestra una foto satelital de antes y después del complejo militar Parchin. De las fotos del 27 de octubre podemos ver 4 estructuras circuladas que fueron los blancos impactados. En las próximas imágenes satelitales de antes y después vemos lo que alegadamente es la base militar de Khogyr, donde hay 2 estructuras con daños en sus techos. El próximo par de fotografías es la base Sharut, donde alegan que 2 edificaciones fueron destruidas, marcadas por los círculos. El próximo par de fotografías
que es mucho más difícil distinguir cuáles fueron los daños del ataque. Alegadamente es una estación de radar en Nakir. Y el último par de fotografías son los tanques de almacenamiento de la refinería de Abadan, que queda en el extremo norte del Golfo Pérsico, donde solo un tanque fue impactado. Así que Israel impactó una instalación petrolera. En total son 10 blancos impactados, según estas fotografías reveladas por BBC. Este medio noticioso también dijo de que hubieron otros blancos que fueron atacados por Israel, pero que no pudieron verificar la extensión de los daños debido a la calidad de las fotografías y a las sombras que ocultaban los detalles del terreno. Así que lo que podemos concluir es que es cierto que hubieron edificios impactados, pero en todas estas fotografías, en todas estas edificaciones que hemos visto, en estas fotografías desconocemos si estaban vacías o si almacenaban equipo valioso de las Fuerzas Armadas de Irán. Yo esperaba ver evidencias de mucha más destrucción, ya que se utilizaron 100 aviones de combate en este ataque contra Irán. Y creo que usted también. Irak protesta ante la ONU por violación israelí de su espacio aéreo. El país de Irak de forma oficial presentó lo que podríamos llamar una querella, una especie de acusación y una senda reclamación de violaciones a las leyes internacionales contra Israel por violar su espacio aéreo y su soberanía en la utilización de su espacio aéreo para llevar a cabo su ataque a la República Islámica de Irán. El documento diplomático se le fue entregado al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad. El primer ministro de Irak, el señor al-Sudani, identificó como coacusado o como cómplice de Israel a los Estados Unidos, donde entiendo que acusa a los Estados Unidos de proveer información de inteligencia a Israel. Y como tiene cierta responsabilidad sobre la seguridad de los cielos de Irak, ya que tiene bases en Irak, de no proteger los cielos de Irak. Por otro lado, Irak solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tocar el tema de los ataques por parte de Israel a la República Islámica de Irán, donde murieron, según este artículo, 5 soldados iraníes. Según el país de Irán, en una misión de ataque, aviones de Israel utilizaron el espacio aéreo que le concede Irak a los Estados Unidos para lanzar este ataque de misiles de aire a tierra de largo alcance contra los sistemas de defensa aérea y radares en 3 provincias de Irán. A su vez, Estados Unidos alega que no estuvo involucrado de forma directa en este ataque y que estuvo realizando esfuerzos diplomáticos para que la respuesta de Israel fuera proporcional para evitar ataques contra objetivos nucleares o petroleros. Estos señalamientos yo dudo mucho que tengan un efecto en las Naciones Unidas para condenar a Israel, porque todo el mundo sabe que Irán atacó primero a Israel con 300 drones y misiles, e Israel contestó destruyendo solamente una batería de defensa S-300. Y luego Irán atacó a Israel con más de 100 misiles balísticos y la reacción de Israel fue el ataque limitado en 3 fases del 25 de octubre. Además, todo el mundo sabe que aunque Irán no está atacando de forma directa a Israel, sí continúa atacando a Israel de forma indirecta con sus proxies, lanzando drones, cohetes y misiles desde suelo de Irak, suelo de Siria, suelo de Yemen y suelo del Líbano, utilizando a los hutíes, a la resistencia islámica, a Hamas y a Hezbollah. Una gran masacre en Jabalía. Las fuerzas israelíes atacan el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza y matan a pacientes. En el norte de Gaza, los soldados israelíes lanzaron un ataque a gran escala contra Jabalía, donde al finalizar el día del viernes se reportaron más de 150 personas muertas o heridas cuando las fuerzas israelíes derribaron
una docena de edificios residenciales. El día anterior, jueves por la noche, las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital Kamal Adwan, expulsando a los pacientes y al personal del hospital, después de haber rodeado y bombardeado previamente lo que era esencialmente el último hospital que quedaba en pie en dicha zona. Además, los soldados israelíes llevaron a cabo arrestos masivos. Los médicos del hospital declararon que los bebés y los niños que eran pacientes en el hospital murieron. Lo voy a repetir. Los médicos del hospital declararon que los bebés y los niños que eran pacientes en el hospital murieron debido a que los soldados de Israel les cortaron el suministro de oxígeno. Lo voy a repetir. Los médicos del hospital declararon que los bebés y los niños que eran pacientes en el hospital murieron debido a que los soldados de Israel les cortaron el suministro de oxígeno. A lo anterior tenemos que incluir el titular que salió publicado hoy que dice: ataque israelí en Beit Lahiya, mata al menos a 93 palestinos mientras continúa el asedio en el norte de Gaza, donde además informa que decenas de heridos fueron trasladados al hospital Kamal Adwan, donde se les negó la atención médica. En ese hospital solo quedan un médico y unos pocos trabajadores médicos exhaustos, después de que en los últimos días las fuerzas israelíes allanaran las instalaciones en un asalto, separaran a los hombres y mujeres y arrestaron a gran parte del personal y pacientes que estaban en dicho hospital. Los líderes de Hamas rechazan una oferta de salvoconducto si liberan a los rehenes. Este sábado se informó que los líderes de Hamas que quedan en Gaza rechazaron una oferta por parte del gobierno de Israel de un salvoconducto para ellos y sus familias para salir de Gaza y de Israel a cambio de que depongan las armas y que dejen en libertad a los rehenes. Esta oferta se presentó anteriormente, antes de la muerte del líder Yahya Sinwar. Khalil al-Hayya con plenura rechazó la propuesta e indicó que Israel no comprende la situación y se arriesga a que la guerra continúe por un tiempo extenso de meses o años. El artículo Times of India no elabora el por qué esta oferta de salvoconducto no fue aceptada. Yo solo puedo imaginarme de que la oferta no incluye restablecer y reconstruir y respetar un estado soberano llamado Palestina. O sea que la oferta es una rendición total y entregarle todas las tierras al conquistador llamado Israel. Estados Unidos le urge, le solicita a Israel que posponga y que reconsidere la implementación de una legislación anti-UNRWA. Los Estados Unidos acaba de solicitarle a Israel, particularmente al primer ministro de Israel, que suspenda temporalmente una decisión por el Parlamento de Israel que expulsa a la Organización de las Naciones Unidas conocida como la UNRWA, que le brinda servicios esenciales, incluyendo atención médica, educación primaria y secundaria a los palestinos. No existe ninguna organización que reemplace a esta operación humanitaria por parte de la ONU. Durante esta crisis, esta representación de la ONU en el pueblo palestino ha sido clave para la distribución de alimentos, medicinas y objetos de primera necesidad, más la implementación del plan de vacunación a los niños palestinos contra la vacuna del polio. Egipto propone una tregua corta y un pequeño intercambio de prisioneros y rehenes. El país de Egipto propone inicialmente un cese al fuego de 2 días para intercambiar a 4 rehenes israelíes en poder de Hamas
por una cantidad no especificada de prisioneros palestinos en prisiones de Israel. Además, el presidente de Egipto, de nombre Fatah al-Sisi, dijo este domingo que las Fuerzas Armadas de Israel le quitaron la vida a 45 palestinos a lo largo de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. Destrucción de cruces fronterizos entre el Líbano y Siria por ataques israelíes causa estragos. En el conflicto del año 2006 de Hezbollah contra Israel se presentó la situación que los combatientes de Hezbollah huyeron a refugiarse en Siria. En el conflicto actual, posiblemente conociendo lo que pasó en el año 2006, Israel ha conducido varias operaciones para destruir los cruces fronterizos entre el Líbano y Siria, por lo menos para dificultar un escape en vehículos de motor de Hezbollah hacia Siria. En estos momentos se indica de que en la frontera de 233 millas que separa a Siria del Líbano, solamente quedan 3 cruces sin destruir, donde ya los cruces principales están destruidos. Esto no solo es para dificultar la huida de Hezbollah hacia Siria, sino también para bloquear o intentar bloquear el tránsito de armamento de Siria al Líbano. En el año 2006, Israel también impuso un bloqueo por mar. Esas operaciones militares por parte de Israel destruyendo estos cruces ha levantado la crítica y la condena de varias organizaciones humanitarias, incluyendo las Naciones Unidas. Porque número 1, le bloquea el paso a civiles inocentes que están buscando seguridad en Siria. Y número 2, se bloquea o se dificulta considerablemente el tránsito de mercancía y ayudas que intensifica la crisis humanitaria en el Líbano. Y naturalmente es una violación de la soberanía del Líbano por la destrucción de su infraestructura vital. El Líbano dice que por lo menos murieron 21 personas en los ataques aéreos por Israel en el sur de su país el 27 de octubre. Como ustedes saben, yo les indiqué a ustedes anteriormente que Hezbollah hasta la medianoche del sábado había lanzado contra el norte de Israel unos 200 cohetes y drones, que tal vez fue un ataque vengativo por el ataque a Irán. La reacción de Israel fue casi inmediata, lanzando severos ataques aéreos en el sur del Líbano, que le quitó la vida a por lo menos 21 personas en esa región, donde además informó que en el puerto de Sidón fallecieron 9 personas y 38 resultaron heridas. Y en otra aldea 7 personas, incluyendo una enfermera, y 3 rescatistas fallecieron. Los ataques por parte de Israel continuaron no solo durante el domingo, sino también a través del lunes, donde un titular de BBC dice que 60 personas fallecieron en un ataque israelí en un valle del este del Líbano. Esta noticia indica de que por lo menos hay 2 niños muertos entre los fallecidos y 58 personas están heridas. Otro titular dice que las imágenes satelitales indican que la campaña de ataques por Israel ha dejado a poblados fronterizos completamente en ruinas. Por otro lado, otro titular habla de que un dron de Yemen impactó el poblado de Ashkelon y otro del Líbano impactó la estación de tren de Naharilla. Esta noticia indica de que el dron lanzado desde Yemen a la ciudad costera del sur de Israel llamada Ashkelon cayó en campo abierto y solamente produjo un pequeño fuego, mientras que el dron lanzado desde el Líbano impactó un puente peatonal en el área de la estación de tren de Naharilla y que la metralla de la explosión cayó en el área causando daños leves a un vagón de tren. También se reportó durante el día de ayer que Israel destruyó un enorme complejo de túneles que utilizaba Hezbollah. En los feroces enfrentamientos en tierra se informa que fallecieron varios soldados israelíes. A lo anterior tenemos que incluir el titular que salió hoy publicado, que dice: ataques israelíes en el Líbano destruyen viviendas en Tiro y matan al menos 60 personas en el valle de Beca.
que dice que condominios enteros han sido demolidos en el sur del Líbano, causando la muerte de niños y mujeres. Álvarez, el Líbano tiene que poder tener el control de todo su territorio. En el foro que se organizó hace 30 años atrás, llamado la Unión por el Mediterráneo, que aglutina a 43 países, en su reunión del 28 de octubre tocó el tema de la guerra en el Líbano, donde el principal exponente fue el ministro de Asuntos Exteriores de España, llamado José Manuel Álvarez, donde se solicitó, número 1, un alto al fuego permanente e inmediato, y número 2, que se restablezca la soberanía absoluta del Líbano, que debe tener el control absoluto de todo su territorio. Y número 3, que se regrese a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 2006. La OTAN confirma que Corea del Norte ha enviado tropas para ayudar a Rusia contra Ucrania. Este es un tema del cual se ha estado hablando, por lo menos desde hace 2 semanas atrás. Hay titulares que indican que tropas de Corea del Norte se están entrenando en Rusia para combatir en Ucrania. Lo nuevo que aporta esta noticia es que se alega que ya soldados norcoreanos han sido desplegados para combatir contra ucranianos en la región de Kursk, para expulsar a los ucranianos de esas tierras rusas. Y por ende se proyecta que esto es una escalada significativa en este conflicto, ya que Corea del Norte está participando de forma activa contra Ucrania, aunque esté defendiendo territorio ruso y no esté, por ahora, activamente participando en el frente de batalla en la región de Donbass. A esta noticia se le une un titular que dice: un alto oficial norcoreano llega a Rusia para supervisar las tropas enviadas al país, donde se identifica a un oficial del ejército de Corea del Norte que va a estar supervisando las tropas norcoreanas enviadas a Rusia, donde este artículo dice que estas tropas podrían ser desplegadas en el frente de batalla en Ucrania. El jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte, con el nombre de Kim Jong-bok, está encargado de coordinar la participación de los soldados norcoreanos desplegados en Rusia. Se alega que este oficial norcoreano es la persona que lidera las fuerzas especiales de Corea del Norte. El Pentágono dice que no habrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la lucha contra Rusia. Este titular está bien claro y por ende no requiere de más explicaciones, ya que establece claramente que pese a la presencia de más de 10.000 soldados de Corea del Norte en Rusia, que posiblemente se unan a las brigadas rusas que combaten dentro de Ucrania, se mantiene la restricción de que no se pueden utilizar los armamentos provistos por los Estados Unidos para atacar blancos en el interior de Rusia. Defensas aéreas destruyen 31 drones ucranianos sobre regiones de Rusia el pasado día. Esta noticia rusa indica de que el viernes pasado las defensas aéreas de Rusia fueron totalmente exitosas al destruir 31 drones lanzados por Ucrania contra la región de Belgorod, Kursk, el mar de Azov, Oriol y Briansk. Las fuerzas rusas conducen ataques en pistas aéreas militares y facilidades de almacenamiento de drones. Este otro artículo ruso dice que los rusos impactaron 149 distritos de Ucrania relacionados a personal militar ucraniano y almacenamiento de equipamiento. Cuando se refieren a almacenamiento de equipamiento, aparentemente hablan sobre facilidades donde se almacenaban drones ucranianos. El artículo alega que los rusos han sido exitosos en destruir 147 aviones, 283 helicópteros, 34.329 drones, 584 sistemas de defensa aérea, 18.877 tanques y vehículos blindados,
1.480 lanzadores de cohetes, 16.773 piezas de artillería y morteros. Y por último, 27.624 de algo que ellos clasifican como equipo automotriz. Rusia ataca el sector militar industrial ucraniano y las instalaciones de mercenarios durante la semana pasada. Esta noticia tiene ciertas similitudes a la noticia anterior, donde habla de que el viernes las Fuerzas Armadas rusas realizaron 42 ataques con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones energéticas de empresas militares e industriales ucranianas y áreas de despliegue de mercenarios durante la semana pasada, y alega que Ucrania perdió 15.600 soldados la semana pasada. También alega que pudieron liberar, que es la palabra que ellos siempre utilizan. Ellos liberan y no invaden, no conquistan, no toman control, no arrebatan. Ellos liberan y alegan que 4 aldeas fueron liberadas del régimen de Kiev en la provincia de Donetsk. Los mercenarios a los cuales hacen referencia son mercenarios alegadamente del país de Colombia, que estaban cerca del frente de batalla de Donbass, donde docenas de ellos fallecieron en un ataque por Rusia. La alianza del BRICS se expande para incluir a 13 nuevos miembros. Definitivamente que la reunión organizada por Putin en momentos que está llevando a cabo terribles operaciones militares en Ucrania, más acoplar a sus operaciones militares miles de soldados de Corea del Norte, dicha cumbre ha sido un total éxito para el presidente de Rusia, con 13 nuevos miembros que se unen al BRICS, como por ejemplo Algeria, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Recordemos que en las noticias anteriores les indiqué que Putin personalmente ha invitado a Serbia y al país de Azerbaiyán a unirse al BRICS, que posiblemente sean sus próximos miembros. El hoy expresidente de México, López Obrador, no aceptó la invitación para ser miembro del BRICS. Mi opinión es que con la nueva presidente y con la creciente presencia e influencia de China y Rusia en dicho país, posiblemente eso cambie. Estados Unidos aprueba venta de armas a Taiwán por $2.000 millones, incluyendo 2 sistemas de defensa aérea. Terminado el último ejercicio militar de China, donde rodearon a Taiwán y condujeron ejercicios con bala viva en la costa más cercana de China con la isla de Taiwán, el Pentágono anunció la posible venta de 123 misiles y varios sistemas antiaéreos llamados NASAMS, diseñados por Noruega, que se están utilizando en estos momentos en Ucrania, y es parecido al sistema Patriot. Esta autorización del Pentágono todavía le falta la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, según el artículo. China despliega aviones alrededor de Taiwán tras venta de armas de Estados Unidos. En reacción a la noticia anterior, durante el día domingo 27 de octubre, China envió patrullas aéreas de combate compuestas de aviones y de navíos de guerra en rutas cercanas a la isla de Taiwán y amenazó con tomar contramedidas debido a la aprobación del Pentágono de vender armamento adicional a Taiwán. En total se detectaron 19 aviones militares de China y un número no especificado de buques de guerra. Además, el gobierno chino dijo que tomarán las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional de China y la integridad territorial. Como dije en la noticia anterior, a esta venta todavía le falta la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.
Serbia continúa su lucha para ser miembro de la Unión Europea, dice presidente. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo el viernes de la semana pasada que mientras él sea presidente y líder de la República de Serbia, no cambiarán las metas del país de ser parte de la Unión Europea. Y se presenta como la representación legítima del pueblo de Serbia, ya que ha sido electo como presidente en 2 elecciones consecutivas. Yo estoy seguro que el presidente Putin aprueba tener uno de sus aliados dentro de la Unión Europea, junto con el líder de Hungría, para tener más influencia al momento de bloquear una resolución o mandato de la Unión Europea que afecte a Rusia. Hay 2 puntos principales que bloquean la entrada de Serbia a la Unión Europea, que son, número 1, que se tiene que unir a las sanciones contra Rusia y que tiene que darle la independencia al pueblo de Kosovo. Por otro lado, el primer ministro de Serbia, que tiene un nombre muy similar al de Aleksandar Vučić, con el nombre de Aleksandar Vulin, enfatizó que los serbios no van a traicionar a Rusia y que Serbia no se va a unir a las sanciones contra Rusia. Un reporte de las Naciones Unidas indica que se pueden desarrollar temperaturas de 3,1 grados centígrados para el año 2100, sin acciones urgentes contra el clima. Los programas ambientales de las Naciones Unidas están haciendo una dramática advertencia de que si no se ponen en acción programas inmediatos y contundentes para evitar la emisión de gases del efecto invernadero en el planeta, entonces nuestro mundo se enfrenta a una inevitable y catastrófica alza en temperatura promedio del planeta de 3,1 grados centígrados para el final de este siglo. Usted busque la temperatura más alta registrada en su país en los últimos años y le suma 3,1 grados centígrados. En Puerto Rico, hasta ahora la temperatura mayor que ha sido registrada en la ciudad de Ponce el día 21 de agosto del año 2003 fue de 100 grados Fahrenheit. Cuando le sumamos los 3,1 grados centígrados, la temperatura más alta teórica que estaríamos experimentando en Puerto Rico es de casi 106 grados Fahrenheit. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.